de nada. A partir de ahí, los datos que hemos conocido esta noche en China, alrededor de un comportamiento de la economía en el que consume más, se gasta más, sobre todo en la producción industrial, 4,6 frente al 4,5 en datos interanuales, el desempleo en el 5% clavado y sobre todo las ventas minoristas, donde se está consumiendo más. Sobre todo, compra de coches. De tal manera que hay un movimiento también de compra o de gasto a medio plazo que impulsa la economía. 7,6. Si esperamos 7, veníamos de un 5,5 ventas minoristas en Estados Unidos. El dato de Japón ya lo hemos visto. Menudo trompazo. Va a tener Kishida trabajo de poner, porque ahora tiene que sujetar, después de tanta medida de desestímulo de la economía, ahora tiene que estimular. Están viviendo en una montaña rusa de te doy, te quito, te doy, te quito, te doy, te quito. No se enteran ni ellos de por dónde tienen que ir. Alrededor del dato fundamental, lo esperábamos ayer, dato de inflación. Aquí lo tienen, es verdad que no es el dato que mira la Reserva Federal, pero porque son muy ellos guays. Alrededor de qué dato miran. Vamos a ver el siguiente gráfico que nos marca cómo la inflación en Estados Unidos ya tienen el 3,2%. Lejos ha quedado caminar a dos cifras, desde el 3,7 al 3,2. El mercado vio Goldilocks ayer, vio recitos de oro, vio exuberancia, vio festival cuando viene Navidad. Vamos a gozar hasta Navidad en el mercado. 3,7, 3,3 esperaba, 3,2. Ese 3,3, 3,2 impulsa a que aquí haya un movimiento ya desinflacionario importante por el daño de la Reserva Federal por la subida de tipos. Ahora queda esperar hasta dónde, porque si en los próximos 2 meses nos podemos meter ya en una inflación en torno del 2,3, 2,5, 2,2, la FED ahí ya no tiene mucho más argumentos, sobre todo si la destrucción de empleo se va profundizando, del 3,9 que conocimos en el último dato, al entorno del 4,3, 4,5 de tasa de paro. Si en ese entorno se puede mover también en los próximos 2-3 meses, a partir de ahí la FED igual tiene que adelantar todo su plan de bajada de tipos de interés, que ahora mismo no está. Está en verano o más allá. Pero la realidad es que el dato de ayer es muy bueno porque también viene en un entorno donde los precios energéticos no estaban dando un respiro tan fuerte como anteriormente. En términos mensuales no hay deflación, en el sentido de que no mensualmente se reduce, sino que lo que está afectando, lo que está impactando a la economía en el sentido inflacionario es el efecto base, ¿no? ¿Con qué comparas? Y en el con qué comparas es buen dato, pero en el que comparas mensual, el dato es mejor, pero no es todavía negativo. Pero sí nos estaría marcando un movimiento de adelgazamiento inflacionario. La inflación subyacente un poquito más de lo esperado, no se esperaba que hubiera cambio, 0,1, la mensualizada 0,2 frente a 0,3. Miren el siguiente gráfico, bueno, es un dato muy bueno. Estados Unidos tiene la inflación ya en el 3,2%. Y sobre todo va mejorando lo que van esperando los analistas, lo cual nos deja una posición en la que, fíjense, los tiempos pasados, qué dolor, pero qué satisfacción ahora mismo de la Reserva Federal, que le está pegando a la economía, pero bien, para conseguir bajar esta inflación ya en el 3,2. Fíjense el repunte que habíamos visto y el miedo a que hubiese un movimiento otra vez inflacionario en la economía, en una economía que, aunque está fuerte la de Estados Unidos, la economía global no ayuda a toda esa fotografía, no ayuda a toda esa fuerza. Vamos a ver si todo el dinero que ha puesto Estados Unidos en los últimos meses, desde que se destopó el techo de deuda, sirven. Por cierto, que ayer también dijo el presidente de la Cámara, el speaker de la Cámara de los Representantes en Estados Unidos, que se amplía no hasta el 16 de noviembre, sino hasta enero, esa prórroga sobre los presupuestos del gobierno de Biden, lo cual da todavía más tranquilidad a una fotografía desinflacionaria con preocupación sobre el crecimiento, del que se espera que vaya relajándose al entorno del 0,8 o 1%, solo crecer en el entorno del 1% de Estados Unidos, pero con una inflación que empiece otra vez ya, o que empiece a entrar en la senda de el tramo entre el 3% y el 2%. Y ahí empezar ya la inflación a retenerse para que la Reserva Federal pueda empezar a toquetear los tipos de interés a la baja y, por tanto, vuelva otra vez la economía a recuperar cuerpo. Vamos a ver recesión mediante, desaceleración mediante, depresión mediante, dependiendo de muchos factores. Luego lo comentaremos, entre otros, lo que se está viendo en la guerra de Israel con ese movimiento en estas últimas horas alrededor de uno de los hospitales, donde Israel dice que debajo está ya Hamás y ellos están ya en el hospital, buscando sobre todo a los rehenes. Se van a vivir hoy horas
importantes alrededor de esa búsqueda de Hamás por parte del ejército de Israel.